¿Qué tal, Giseros? Bienvenidos a este nuevo video tutorial elaborado por el equipo de MasterGIS. El día de hoy vamos a conocer más sobre las versiones de ArcGIS. Antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar con el origen de Esri. Jack Dangermond y Laura Dangermond en 1969 fundaron Esri, que sus siglas significan Environmental System Research Institute Inc. Al principio fue una consultora que se dedicó a la producción de cartografía por ordenador, al mismo tiempo de realizar análisis espaciales aplicados a la gestión del uso de suelo y recursos de la Tierra, para así poder tomar decisiones basadas en una información geoespacial. Los primeros trabajos realizados por Esri demostraron la importancia de los sistemas de información geográfica para la resolución de problemas. A la fecha, Esri continúa desarrollando nuevas metodologías y aplicaciones para la información y análisis geoespacial, utilizando los GIS. Pero, ¿qué es ArcGIS? ArcGIS se lanzó por primera vez en 1999 bajo el nombre de ArcInfo, un sistema GIS basado en línea de comandos para la manipulación de datos. ArcInfo se convirtió más tarde en ArcGIS Desktop. ArcGIS es un software que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geoespacial. Es conocida a nivel mundial por crear y utilizar sistemas de información geográfica. Es utilizada por diferentes sectores como el gobierno, la ciencia, educación, salud y entre otros. Una ventaja que tiene es que se puede publicar la información geoespacial a través de cualquier plataforma como son los navegadores web, celulares o equipos de escritorio, con la finalidad de que sea accesible para cualquier usuario. A continuación tenemos las diferentes versiones de ArcGIS y su fecha de lanzamiento. Empezaremos con la versión de ArcGIS 10.2, la cual fue lanzada el 30 de junio del 2013. La versión de ArcGIS 10.3 fue lanzada el 10 de diciembre del 2014. ArcGIS 10.4 fue lanzada el 18 de febrero del 2016 y ese mismo año se lanzó ArcGIS 10.5. el 15 de diciembre. Continuaremos con la versión 10.6 que fue lanzada el 17 de enero del 2018. ArcGIS 10.7 el 21 de marzo del 2019 y ArcGIS 10.8 el 20 de febrero del 2020. Debemos considerar que ArcGIS Pro, la versión 2.3, fue lanzada el 21 de mayo del 2019. A la fecha se han ido lanzando más versiones de ArcGIS Pro. Respecto a los requerimientos de la velocidad del CPU para las versiones de ArcGIS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, la 10.6, 10.7, 10.8 y la versión de ArcGIS Pro 2.3 necesitamos una velocidad de 2.2 GHz. Respecto a la memoria RAM, para la versión 10.2, 10.3 y 10.4 necesitamos una memoria RAM mínima de 2 GB. Para la versión 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 una memoria mínima de 4 GB. Y para las versiones de ArcGIS Pro desde la 2.3 necesitamos una memoria mínima de 8 GB RAM. Respecto a los requerimientos de la resolución de pantalla, para todas las versiones se recomienda una resolución de 1024 x 768. Respecto a los requerimientos de espacio en el disco, para las versiones de 10.2, 10.3 y 10.4, como mínimo necesitamos un espacio de 2.4 GB. Para la versión de 10.5, como mínimo 4 GB. Y para las versiones 10.6, 10.7 y 10.8, un espacio mínimo de 6 GB RAM. Y respecto a ArcGIS Pro, como mínimo 6 GB. Cabe mencionar que actualmente las computadoras cuentan con más de 1 TB de espacio disponible, pero en caso nosotros tengamos instalados diferentes programas, debemos considerar los espacios mínimos requeridos para poder utilizar el software de ArcGIS. Considerando los adaptadores de videos o gráficos, para la versión de ArcGIS 10.2 y 10.3, un adaptador de 64 MB como mínimo. Respecto a las versiones 10.4, 10.5, como mínimo necesitamos 256 MB. Con la versión 10.6 y 10.7, 1 GB. Y la versión 10.8, 2 GB. Y con ArcGIS Pro vamos a necesitar un adaptador de video como mínimo de 4 GB. Considerando el sistema operativo Windows, tenemos que la versión de ArcGIS 10.2 va a funcionar con Windows 7 hasta la versión de Windows 8.1.
La versión de ArcGIS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 van a funcionar con la versión de Windows 7 hasta Windows 10. Y la versión de ArcGIS Pro 2.3 en adelante con las versiones de Windows 8.1 y Windows 10. Respecto a los requerimientos de Microsoft.NET Framework, para la versión de ArcGIS 10.2 y 10.3 necesitamos una versión de 3.5. Para ArcGIS 10.4, 10.5 y 10.6 una versión de 4.5. Para la versión de ArcGIS 10.7 y 10.8 una versión de 4.5.2. Y para ArcGIS Pro, la versión de 2.3, necesitamos 4.6.1. Pero, ¿para qué nos sirve el Microsoft.NET Framework? Este es un componente que facilita la interacción de diferentes lenguajes de programación y facilita su uso. Da soluciones de código a través de sus librerías DLL y aumenta la seguridad de los programas y reduce posibles ataques. También facilita la programación ya que la vuelve más sencilla, orientada a las redes e internet. Continuaremos con los requerimientos de Python. Para la versión de ArcGIS 10.2 necesitamos Python 2.7.2. Para ArcGIS 10.3 la versión 2.7.8. Para ArcGIS 10.4 la versión 2.7.10. Para ArcGIS 10.5 2.7.13. Para ArcGIS 10.6 la versión de 2.7.14. Para ArcGIS 10.7 la versión 2.7.16 y para la versión de ArcGIS 10.8 la versión de Python de 2.7.18. Debemos considerar que a partir de ArcGIS Pro 2.3 automáticamente se va a instalar las versiones de Python correspondiente. Y respecto a los requerimientos de Microsoft Visual, tenemos lo siguiente. Para la versión 10.2 hasta la versión 10.5 no se va a necesitar. La versión de ArcGIS 10.6 y 10.7 van a utilizar Microsoft Visual C++ 2017. La versión de ArcGIS 10.8 y ArcGIS Pro 2.3 la versión de C++ 2015 a 2019. En este caso, Microsoft Visual es un entorno de desarrollo integrado creado para Windows y para Mac OS. Es compatible con múltiples lenguajes de programación como C++, Visual Basic, Net, Python y entre otros, y al mismo tiempo permite crear sitios y aplicaciones web. A continuación vamos a visualizar en dónde podemos encontrar tanto Microsoft.NET Framework y también Microsoft Visual. Ya en nuestro computador vamos a localizar la carpeta en donde se encuentra Microsoft.NET Framework. Para ello nos dirigimos a Equipo, luego al disco C, a la carpeta Windows y luego buscamos la carpeta Microsoft.NET. Nos dirigimos a Framework 64, ya que mi computadora es de 64 bits. Y podemos visualizar que tenemos la versión 2.0.50727, la versión 3.0, la versión 3.5 y la versión 4.0.0319. De esta forma podemos visualizar qué tipo de Microsoft.NET Framework tenemos y también qué versión podemos instalar de ArcGIS. Para poder encontrar Microsoft Visual nos vamos a dirigir a Menú y luego al panel de control. En este caso vamos a ir a Programas, Programas y Características, bajamos y podemos visualizar todas las versiones de Microsoft Visual C++. En este caso podemos visualizar que tenemos la versión 2005, 2008, 2010, 2012, 13 y luego la versión 2015 a 19. De esta forma hemos conocido más sobre las versiones de ArcGIS, cuáles son los requerimientos que debe tener nuestro computador para poder instalarlo y dónde encontrar ciertos programas que son de utilidad. Si te interesa saber más sobre estos cursos relacionados a estas temáticas, te invitamos a visitar nuestra página web y redes sociales. Toda la información de este video estará disponible en la cajita de información. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video tutorial.